También me voy a Italia, que es donde, según muchos, surge la leyenda negra antiespañola. Evidentemente, ahí es un territorio en donde actualmente, año 2023, Italia, un país maravilloso. ¿Por qué el sur está más retrasado que el norte? Pues porque allí estuvieron los españoles, directamente. Y los españoles directamente contribuyeron a que Sicilia y Nápoles y toda esta zona del sur de Italia sea la más pobre y la menos desarrollada. Se olvidan del milanesado, que donde curiosamente es una de las zonas más ricas de Italia. No, allí no, porque por allí pasaron los franceses y entonces ya aquí no. Pero el sur está así por culpa de los españoles. Yo en determinadas visitas que he realizado, sobre todo a la isla de Sicilia, que me encanta, durante una época de mi vida viví en Trapani, en la parte que mira a España de la isla de Sicilia, ¿no? Y es curioso porque mi madre, que cocinaba comida española, todos mis amiguetes italianos venían allá a comer. Digo, eso que dicen de la pasta, a lo mejor es porque no han probado la comida española, si no cambiarían de menú de manera rápida, ¿no? Entonces, un amiguete mío vivía al lado en Erice y vivía en una casa así muy antigua y yo veía. Le decía, oye, es el escudo de Aragón. Claro, cuando yo iba a Tarazona veía en la catedral de Tarazona el escudo de Aragón. Digo, tienes el escudo de Aragón. Claro, luego con el paso de los años me di cuenta de que ese era el palacio que a veces usaba el virrey de Sicilia cuando se iba huyendo del calor, se iba a ese palacete, ¿no? Los sicilianos están orgullosos de serlos y están orgullosos de su historia, pero están orgullosos también de ser gentes emprendedoras y no saben por qué solo se invierte en el norte y a los sicilianos se les veía como gente casi apestadas. De hecho, no sé si conocieron la Liga Lombarda, que estuvo planteándose dividir Italia en dos zonas, la zona avanzada y luego dejar a los del sur como si fueran los apestados, a los cuales iban a mantener así dentro del país por no romperlo, pero como si fueran ciudadanos de tercera, ya no de segunda, ¿no? Entonces, Italia todavía a día de hoy sigue rememorando este asunto. Hay un papa que evidentemente no era un acopio de virtudes, Alejandro VI, al cual se le criticó de manera inmensa, sobre todo después de muerto, obviamente, por el hecho de ser de origen valenciano y por lo tanto de la corona de Aragón y por lo tanto español. A Alejandro VI se le conoce por sus amantes, se le conoce por César Borgia, se le conoce por Lucrecia, por supuesto, su otra hija, o se paseaba con sus amantes por Roma. Y se olvidan todas las obras que hizo Alejandro VI, que fueron muchas. En el libro relato media docena de ellas a modo de ejemplo, pero era un papa que hizo y que hizo mucho. Pues no, se le maldice y se le conoce por lo malo por el hecho de ser valenciano. Y de allí me paso a los Países Bajos. De hecho, la portada del libro es el duque de Alba comiéndose a los niños. A ver, yo siempre he dicho y pongo un ejemplo básico. Digo, ¿ustedes entenderían que si hubiera un intento de invasión en Cartagena, por decir un sitio que todos conocemos, que el Estado español mandara al ejército, a la policía y a todo lo que pudiera tener en su mano para defenderlo? Yo creo que sería obvio, ¿no? Un país X, cualquiera, llega y quiere invadir Cartagena. ¿No entenderían ustedes como algo coherente que el gobierno español, que el doctor Sánchez, enviara allí al ejército a defenderlo? Yo lo entendería. Y creo que no habría ningún tipo de disidencia. Hombre, habría alguno que diría, no, mejor se lo damos y así la paz y todo esto. Pero la gran mayoría de los españoles estarían de acuerdo. Los Habsburgos mandaron sus ejércitos a defender cualquier centímetro cuadrado de soberanía de esta monarquía hispánica. Y los Países Bajos eran la herencia que les había entregado sus ancestros. Y cuando Felipe II, que por cierto, no sé si saben que Felipe II aparece en el himno nacional de los Países Bajos, por mucho que lo critique. Bueno, pues Felipe II mandó a sus tropas a defender su territorio.
y que como consecuencia de esa sublevación los holandeses acaban saliendo del seno de la monarquía hispánica. Pero luego siguieron mandando a sus ejércitos para defender lo que le quedaba de su herencia, que eran los Países Bajos españoles. Entonces, cuando a mí me dicen ahora, ya se usa poco, pero cuando a mí me dicen ahora que a los niños, en lugar de decirle que viene el coco, es que viene el duque de Alba, de verdad que me parece un despropósito. Dentro del libro, insisto, que he construido todo sobre la base de documentos históricos, aparecen las distintas fases de lo que es estos Países Bajos en el seno de la monarquía hispánica. Desde la salida y el reconocimiento de la independencia de los holandeses hasta lo que son los tratados de Utrecht, cuando salen ya del seno de la monarquía hispánica y son entregados al imperio. Y para que nos entendamos, además lo ha dicho el profesor Bruno Aguilera, es el territorio más convulso de todo el siglo XVII en Europa. Porque por ahí vemos a los británicos, vemos al imperio, por el norte los holandeses, por el sur los franceses, y es un territorio que forma parte de la soberanía del rey. Y algo que aparece siempre en los testamentos de los monarcas, cuando yo cedo en mi testamento lo que serán mis territorios a mi heredero, una de las máximas que le pido es preservar el conjunto de los territorios de la monarquía, que la monarquía no se una, no se disuelva, no se rompa, que se mantenga siendo igual. Y eso es una especie de ley que le está transmitiendo el monarca que fallece al nuevo monarca. Todas las recomendaciones que el rey difunto en su testamento traslada al nuevo monarca es como si fuera una ley que tiene que cumplir. A veces no lo hacía, pero generalmente sí. Y el hecho de mantener la monarquía intacta y compacta es algo que siempre se va a respetar. Y por eso los Países Bajos se convierten en un lugar convulso. Pero es que yo tengo que defender mi territorio. Y otra cosa es lo que realmente ocurrió. Con respecto a los ingleses, esto es algo sintomático. Yo tengo muy buenos amigos ingleses y me parece un país maravilloso. A veces no tanto, pero me lo parece. Dentro de lo que es las relaciones de la monarquía hispánica con los ingleses, lo ha dicho perfectamente Bruno. O sea, la Inglaterra del siglo XVI es una especie de provincia menor si la comparamos con la monarquía hispánica de Carlos I. O sea, es que no tiene nada que ver. Ahora, cuando nos hablan de Inglaterra es como si fuera, pues no lo sé, la superpotencia de todos los tiempos. Y esto es una cosa horrorosa. De hecho, hay una máxima que la he puesto aquí para no olvidármela, por supuesto. A los españoles por mar los quiero ver, que por tierra San Jorge nos guarde. Vamos, los británicos han perdido más batallas marítimas con los españoles que con ninguna otra potencia en toda su historia. Lo que pasa es que son expertos en tergiversar la historia. De hecho, cuando a raíz de esa famosa guerra de la oreja de Jenkins, cuando Blas de Lezo aplasta a la armada británica en Cartagena, llegan a acuñar monedas celebrando la victoria. Pero sí, de verdad, si les acaban de hundir. Pero peor todavía, cuando a principios del siglo XIX los británicos intentan hacerse con el Río de la Plata, hay una carta que escribe el gobernador de Bermudas al primer ministro británico, a Pitt el Joven, y le dice: el Río de la Plata es el lugar de todo el mundo en donde mejor fortuna y más rápido se puede hacer. Mandan una escuadra que viene desde Sudáfrica, cruza el Atlántico y llega al Río de la Plata. Pues bueno, allí van a morder el polvo. Hay un personaje, Santiago de Liniers, que luego será además asesinado por la Junta de Buenos Aires, esta que se crea en 1810. Santiago de Liniers aplasta a los británicos. Pues bien, titular del diario The Times: Buenos Aires, capital del Imperio Británico. Pero por favor, si les acaban de aplastar, se han salido por patas. Si el Río de la Plata no tenía ni ejército, no lo necesita, Santiago de Liniers será el que constituya el imperio.
el imperio, el ejército. Y como consecuencia de ello, aplastó a los británicos. Pues Buenos Aires, capital del imperio británico. Una cosa, un sinsentido. Y aquí mucha de la culpa la tenemos los propios españoles. No hace muchos años, cuando ustedes habrán conocido el asunto Pinochet, cuando va a Londres y un juez de la Audiencia Nacional, un tal Garzón, no sé si les suena a ustedes, manda una orden internacional de detención contra Pinochet. Allí participó directamente la antigua primer ministra británica, la señora Thatcher, presionó al gobierno británico y finalmente se consiguió que por razones humanitarias el señor Pinochet pudiera regresar, iba en una silla de ruedas cuando se sube al avión y luego cuando llega a Santiago de Chile bajó por sus propios medios, ¿no? Bueno, pues cuando se marcha el señor Pinochet, ¿qué le regala la señora Thatcher a Pinochet? Una escultura que rememoraba la derrota de Trafalgar. No tenía otra cosa que regalarle de recuerdo. Las victorias de los británicos, que fueron también importantes, como es el caso que siempre nos están recordando, la de la Invencible, es algo, una especie de episodio a disgusto, pero que Felipe II lo vio como algo, bueno, a veces se gana, a veces se pierde, son cosas de Dios. Pero nunca se habla de la derrota de la Armada o de la llamada contraarmada. Yo, sobre la base de documentos también encontrados en los distintos archivos españoles, hablo de la contraarmada y cómo eso sí fue una auténtica derrota de los británicos. Nadie sabe lo que es la contraarmada, pero sí hablan de la Invencible. Por cierto, los británicos nunca llamaron a esa escuadra enviada por Felipe II la Invencible, sino que la conocieron como la Felicísima Armada. Bueno, pues esa Felicísima Armada regresa prácticamente intacta. Lo que sí hicieron los temporales fue derrotar, hundir algunos navíos que portaban comida, víveres, etcétera, pero lo que son los barcos de guerra en sí, volvieron casi todos. Pero más curioso todavía, fuimos los españoles los que empezamos a llamarle a esa armada la Invencible, quizás regodeándonos en nuestra propia presunta derrota. Los británicos nunca llamaron la Invencible a la Invencible. Fuimos los españoles los que nos inventamos el término. Y luego también hablo de las derrotas británicas en tierras norteamericanas, muchísimas, de los cuales casi nadie conoce nada de esas derrotas británicas en tierras norteamericanas. No vamos a hablar solo de Pensacola, no solamente vamos a hablar de la derrota que sufrieron en la Florida o en La Habana cuando se tuvieron que ir, o incluso cuando llegaron hasta Filipinas y acabaron también echándolos de allí, sino que la gente piensa que los británicos en el siglo XVI, XVII y XVIII eran los mismos que los británicos del siglo XIX que llegaron a Washington y quemaron la casa del presidente y luego la pintaron y por eso se llama la Casa Blanca. La monarquía hispánica en el siglo XVI y en el siglo XVII no tenía rivales. Y en el siglo XVIII empieza cierto declive, pero no hay que olvidar la importancia que tuvo la monarquía hispánica, mucha y muy grande, en tierras americanas. También hablo de determinados asuntos en Francia, sobre todo los intereses de los franceses en estigmatizar lo español. Hemos sido los vecinos siempre del sur y recordaba algunas palabras de un presidente francés que decía que África empieza en los Pirineos, o la consideración de la banda criminal ETA como una especie de ejército de liberación del territorio vasco y el apoyo del refugio francés que mucha gente ya ni siquiera conoce. También es verdad que uno habla con sus estudiantes y ya no sabe ni quién era ETA, con lo cual es una vergüenza que esta banda de asesinos ahora se sienten en el Parlamento español y nos intenten dar lecciones
de democracia, lo cual a mí me parece contraproducente. Se le puede invitar a participar. Yo no les habría invitado, pero digo, bueno, venga, vale, la Constitución española es un paraguas tan grande que ahí cabe casi de todo, pero no todo. Y ya pactar con ellos para gobernar, a mí ya esto me parece una especie de delito atroz contra la conciencia de no solamente de los 1000 asesinados, niños incluidos, sino de sus familias, de gente que se tuvo que ir del País Vasco, etcétera, etcétera. También hablo de Portugal, nuestro vecino ibérico. No solamente el recelo que ha existido tradicionalmente contra los castellanos, a veces justificada, otra no justificada, y que han hecho que en algunas elecciones se haya usado como eslogan el miedo hacia los castellanos y hacia España, en este caso concreto. No es menos cierto que ahora mismo hay un movimiento iberófono, que se llama así, en virtud del cual ya son muchos los portugueses que verían con buen ojo una unión ibérica. A mí me parece algo muy interesante. Además, los portugueses son gente maravillosa en su inmensa mayoría, y por lo que digan 4 taraos, pues tampoco vamos a pararnos a reflexionar mucho. Como dicen en Tarazona, mi pueblo, tontos hay en todos los lados, allí y aquí. Cuando acabo de trabajar sobre el asunto de la leyenda negra en Europa, insisto, es un libro de casi 700 páginas que a mí me gustaría que se leyera en las escuelas, que lo leyeran los niños, que lo leyeran luego en los institutos y que se leyera luego con una mayor capacidad de reflexión en las universidades, y que fuera un libro, no por lo que yo me vaya a llevar, que el editor es profundamente tacaño como todos los editores, porque si no, no tendrían esa calidad de vida que tienen algunos, sino porque a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Luego me paso a tierras de América y Asia. A veces se nos olvida que hasta prácticamente el siglo XX España era un país fronterizo con China y con Japón, a través de las Filipinas. Ninguno de nuestros estudiantes saben lo que eran las Carolinas o todos estos archipiélagos bajo soberanía española hasta esa hecatombe del siglo XIX a finales. Pero me voy a América porque realmente necesito recuperar ese punto de unión con lo americano, y no por aquello de la madre patria o el hijo patria o como quieras llamar, sino por ese hilo que ha existido, que ha vinculado a los americanos con España. Cuando se descubre América, creo que hoy lo hablaba con mis estudiantes en la universidad, oiga, es que no iban buscando América, Colón no iba buscando América, iba buscando una ruta alternativa a la que estaban empleando los portugueses, que era circunnavegar África para llegar a la ruta de las especias, a la ruta de la seda, que había quedado bloqueada a mediados del siglo XV como consecuencia de que el Imperio bizantino se viene abajo como consecuencia de la caída de Constantinopla. Y por lo tanto, llega Colón, le ofrece algo al rey de Portugal, este declina porque ya tiene la ruta circunnavegando África, y llega a América. A mí cuando me dicen, no, porque Colón ya sabía, digo, pero si en su diario de navegación Cristóbal Colón pone que ha visto unas islas que cree que está en Zipango, Japón. O sea, más claro no puede ser. Él nunca supo que había llegado a América. ¿Pero qué está buscando? Llegar por otra nueva vía a lo que sería el sudeste asiático, a lo que es la ruta de las especias, y acaba encontrándose un continente. Bueno, pues a través de las bulas alejandrinas, el Papa está concediendo la titularidad de esos territorios con una única condición, que no es otra que la de evangelizarles. Ahora mismo, yo creo que muchos descerebrados, porque no saben absolutamente de nada, eso sí, de Pancarte y todo esto saben mucho, lo que está imperando es, los españoles llegaron a América, las esquilmaron y se lo llevaron todo. Pero es que además, cuando se celebra la toma de Granada, salen también estos, no, porque la toma de Granada se acabó con esas gentes maravillosas, con esos libros y tal. Oiga, usted no puede analizar la historia
conforme al pensamiento de una persona del siglo XXI, porque está cometiendo un error gravísimo. Y para que esto no ocurra, lo que usted tiene que hacer es intentar saber cómo es el pensamiento de esas gentes del siglo XV. Y cuando se descubre América, quieren ir a las Indias, a China, y no está pensando en América. Pero de repente el Papa le dice, se ha encontrado usted un territorio y le estoy obligando a que a cambio de que usted sea el titular de ese territorio, les evangelice. Es que el Papa, la máxima autoridad, la representación de Dios en la tierra, ha dicho que yo soy el titular. Pero cuando regresa Colón y viene con aborígenes americanos, la reina Isabel la Católica le dice que de esclavizarlos, nada. Lo que estas gentes son hijos de Dios y por lo tanto tienen toda mi protección. Y por lo tanto, los indios americanos, con algunas excepciones como eran los indios caribes que practicaban la antropofagia o aquellos que se rebelaban contra el rey, no fueron nunca esclavizados. Pero aún así, en época de Carlos II se prohibió, hicieran lo que hicieran, que fueran esclavizados. Pero claro, ¿qué condición les doy? Pues de repente los indios americanos son campesinos castellanos, gentes miserables. Yo recuerdo que hice un artículo que me pidió el Ayuntamiento de Salamanca y puse la palabra miserables. Usted, profesor, ¿cómo les está llamando a los indios miserables? Oiga, de misericordia, que hay que tener misericordia con ellos. No, pero no puede emplear la palabra miserable. Digo, pero si es que la palabra que aparece directamente en las leyes de Indias. No le puede llamar miserables. Tuve que cambiar el nombre porque era peyorativo. Digo, pero si viene de misericordia, de gentes a las cuales hay que ayudar. No. Bueno, pues como campesinos castellanos, como los castellanos que vivían aquí tenían que pagar tributos. Y para ello se entendía que tenían que trabajar. Pues bien, las primeras leyes laborales de todo el mundo entero eran para los indios americanos, incluido el número de horas máximo que podían trabajar. No, pero se abusaba de ellos. A ver, en la Corona de Aragón le preguntan una vez al rey, con respecto al señorío, le preguntan unos señores, oye, rey, ¿hasta qué punto yo puedo maltratar a las gentes que habitan mi señorío? Dice, hasta matarlos. Pero si eso pasaba aquí, usted los puede llegar incluso a maltratar hasta matarlos. Lo que pasa es que no era conveniente, porque si no, ¿quién trabaja? Entonces, realmente quien esquilmó a poblaciones enteras en tierras americanas fueron las enfermedades. Se ha demostrado por activa y por pasiva el tema de las enfermedades. Hay muchísimas publicaciones al respecto. Ahí aparecen algunos estudios. Bueno, pues cuando uno va a América, lo primero que te cuentan, matasteis a los indios, os llevasteis el oro y la plata y, por supuesto, violasteis a las mujeres. En el siglo XVI se están creando las primeras universidades en América. Desde la primada de Santo Domingo hasta cuando en el siglo XIX la monarquía hispánica está saliendo de América. Y ahora nos hablan por supuesto, las universidades norteamericanas, y entonces si ustedes van allí a estudiar a Cornell o está en UCLA o está usted en Harvard Bueno, un siglo antes de que se crearan las primeras universidades en Estados Unidos, los españoles ya habían creado universidades, habían creado caminos, habían creado capitales como San Agustín de la Florida, que es la capital más antigua de Estados Unidos. Se habían creado caminos, acueductos, se habían creado iglesias, se había creado un patrimonio artístico que todavía se mantiene. ¿Y eso con qué se pagó? Porque la gente que trabajaba cobraba. Entre ellos, estos indios americanos que ahora tenían la condición de campesinos castellanos. Y por lo tanto tenían que cobrar por su esfuerzo. Y ustedes vayan a cualquier localidad americana en donde exista un núcleo colonial, dice, oiga, ¿y esta catedral? No, esto viene de la época de los españoles. Entonces, hay un caso muy curioso que yo hablo en el libro, del deán Funes, el deán de la Catedral de Córdoba, actualmente en Argentina. El deán Funes fue un antiguo estudiante de Alcalá, que por cierto en Alcalá de Henares existe el apellido Funes, que es un apellido aragonés, por cierto. Bueno, pues el deán Funes no era una especie de acopio de virtudes precisamente en su época de estudiante. Cuando llega a América y está aquí la guerra contra los franceses,
nuestro amado rey apresado por los franceses y están aprisionándolo y atenazando su corazón dulce y protector y que vuelva tal. 15 días después, el yugo de los españoles que se llevaron el oro y la plata vio la luz. De repente hubo una especie de conjunción planetaria y su mente se transformó. Yo recuerdo las famosas proclamas que algunos líderes americanos tienen, y sobre todo a partir de esa guerra de la independencia, que bueno, que a mí me puede parecer bien o irregular, pero es un hecho histórico constatable y por lo tanto hay que hablar de ello. Cuando se ponen en marcha los primeros proyectos de independencia, se ponen en marcha en esas juntas que se crean en América a partir del siglo XIX. La primera junta que se crea en toda América es la Junta de Montevideo, que se crea el 21 de septiembre del año 1808. Y claro, por allí va un visitador enviado por la Junta Central y le dice, ¿para qué quieres una junta si aquí no están los franceses? Y dice, no, sí, el virrey del Río de la Plata, Santiago de Liniers, es un francés. Y como en Canarias se había creado la Junta de Canarias y allí tampoco estaban los franceses, se crean las primeras juntas. Pues bien, el primer responsable de la Junta de Buenos Aires es un ultrarrealista, Francisco Javier Elio. Por cierto, asesinado en la década de los 20 del siglo XIX por ultrarrealista cuando triunfa el trío liberal. Pues ahí lo presentan como un libertador. Digo, pero por favor, pero si era un ultrarrealista. Mienten y vuelven a mentir. Pero lo más curioso es que estas juntas, en principio, responden a una petición que ya habían puesto en marcha lo que eran los criollos a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. ¿Qué está sucediendo? Nosotros ahora ya tenemos el poder económico. Los criollos eran los blanquitos que generalmente pertenecían a unas élites económicas y que eran los únicos que no se querían mezclar con la población aborigen. De hecho, ya desde el siglo XVI hay un catedrático negro en una universidad. Con lo cual, no sé si saben que hasta el siglo XX, en Nueva Zelanda, el estatus que tenían los aborígenes era el de flora y fauna. Pregúntenle ustedes a los ingleses cuál es la pequeña diferencia entre unos y otros, por no hablar de un negro en una escuela con blancos en Estados Unidos hasta bien entrado el siglo XX. Bueno, pues ahí teníamos ya hasta catedráticos. Bueno, pues los criollos tenían el poder económico, ahora quieren el poder político y van a aprovechar el vacío de poder existente en la metrópoli como consecuencia de la invasión napoleónica. Fernando VII está en el exilio, está en Valencé y por lo tanto se ha creado una junta que intenta representar la soberanía nacional, pero no lo puede conseguir, al menos en términos absolutos. Resultado, los franceses, el rey José, ya desde Bayona, envía a un visitador, una especie de persona que les va a explicar a los americanos que van a tener todos los beneficios de la Revolución Francesa sin el coste de sangre que tuvo la Revolución Francesa. Y por supuesto, el que tuvo suerte, en este caso Sassenet, acabó en la Patagonia, recluido. Pero ya eso les empezaba a sonar a la población, los criollos americanos. Dice, bueno, yo quiero ser virrey, yo quiero ser arzobispo de Buenos Aires, o quiero ser arzobispo de Caracas o de México. ¿Por qué yo no puedo tener ese poder que tienen los peninsulares, los europeos, los españoles de este lado? Bueno, pues hay una correspondencia magnífica, también la cito aquí en el libro, en donde desde la Junta le dice, no, cuando venga nuestro amado rey, ustedes van a tener ese objetivo materializado, van a tener también el poder político para poder estar al frente de las instituciones en los distintos territorios virreinales. Bueno, pues a partir de ahí, casi sin darse cuenta, aparece lo del yugo español. El yugo español que llega hasta nuestros días. Cualquiera que ustedes vean por allí, en cualquier universidad o cualquier sitio, aparece el yugo español. Yo, cuando escribía el libro, me acordaba del difunto presidente Chávez de Venezuela,
en esa cumbre iberoamericana con Su Majestad el Rey Juan Carlos I y el famoso ¿por qué no te callas?, que fue una especie de grito de guerra de todos los patriotas españoles, como decir, ya vale, cállate ya. Pero es que luego la cosa no ha quedado ahí. Aparecen otros personajes también de la izquierda ideológica iberoamericana, en donde este discurso antiespañol se sigue utilizando. Y ahí lo vimos en su momento con el presidente Castillo en Perú, lo hemos visto con el presidente de Colombia cuando tomó posesión, paseando la supuesta espada de Simón Bolívar y criticando, sobre todo desde aquí, que Su Majestad el Rey Felipe VI no se pusiera en pie, o lo hemos visto también en Chile, o lo hemos visto también en Argentina. Cito también en el tema argentino la expropiación de Repsol YPF, sobre todo de YPF, alegando que los españoles estaban vaciando la compañía. Bueno, pues este hecho, que luego acabó teniendo que indemnizar el gobierno argentino, ha supuesto que los contribuyentes argentinos han tenido que pagar una fortuna para mantener esta empresa que los españoles, en este caso esta compañía española, estaba manteniendo y que había obtenido en esa fase de privatizaciones que realizó el gobierno argentino lícitamente. Se presentaron y el que más pagó se lo llevó. Pues luego fueron despojados. Algo similar pasó con Aerolíneas Argentinas. También lo cito en el libro. Y después de ese yugo español, y ya no me quiero extender muchísimo más, la leyenda negra antiespañola en Estados Unidos de América, que se sigue usando por doquier. Yo recuerdo la crisis del año 2008, cuando se hizo famoso una persona en un contenedor de basura que fue portada del New York Times, con motivo de que España se hundía económicamente y había gente rebuscando en los contenedores de basura para hacerse, por lo menos, para poder comer. Pues hay un estudio en donde se dice que actualmente los nombres hispanos en Nueva York superan a los anglosajones. Hay una especie de avance profundo de lo hispano en Estados Unidos, hasta tal punto que ya algunos gobernadores en las elecciones intentan hablar en español, o algunos de ellos ya tienen apellidos españoles, para que la gente les vote. Se calcula que no tardando mucho, 1/3 de la población de Estados Unidos hablará español, pero no como consecuencia de que lo estudien en escuelas, academias, sino que serán españoles, o hispanos mejor dicho, y su lengua materna sea el español. También cito dentro del libro, no me quiero liar mucho más, lo que es el tema de que los españoles fuimos los primeros en apoyar la causa del movimiento emancipador de las 13 colonias británicas. Nadie conoce la figura de Diego de Gardoqui, un empresario vizcaíno enviado por Carlos III para que hiciera de puente entre lo que son las peticiones de estos sujetos, como era el propio George Washington o todos estos líderes de la independencia de Estados Unidos, con Carlos III. Desde la ceca mexicana se acuñaban las monedas, los reales de A8 de Carlos III, para pagar el coste de la independencia. Pero también se les envió armamento, pólvora, uniformes, comida, etc. Y gran parte del éxito de ese movimiento emancipador de las 13 colonias británicas procede directamente de ese apoyo español. Y luego, posteriormente, esas 13 colonias, curiosamente, acabarían fagocitando todo el área norteamericana, primero a los españoles con tratados que nunca cumplieron, desde el de navegación por el Mississippi hasta el tratado Adams-Onís, que tampoco cumplieron, y luego fagocitando a unos recién independizados Estados Unidos mexicanos, a los cuales le arrebataron más de la mitad de su territorio. Y por tanto, Estados Unidos se construye básicamente sobre territorio español, con apoyo español e incumpliendo todos los tratados firmados con los españoles. Y finalmente, la leyenda negra antiespañola dentro de España. Fundamentalmente, esta es una parte que a mí me habría encantado no escribir,
pero desgraciadamente los acontecimientos me obligaron a ello. Esa idea de que lo español no vale nada. Yo recuerdo de pequeño ver anuncios en televisión cuando vendían algo fabricado en Alemania, o fabricado en Francia, o fabricado en Estados Unidos, como si fuera mejor que los españoles. Y por supuesto te lo creías, ¿no? Pero luego el gran cáncer de España en este momento, al menos en mi opinión, son los nacionalismos. Que me parece muy bien que tú quieras a tu patria chica. Yo quiero mucho algunos lugares que han marcado mi infancia y mi adolescencia, pero ello no significa que tenga que ser paralelo a una renuncia a lo que es mi propio país. El pasaporte español es uno de los más queridos en el mundo. Hay gente que se mataría por tener el pasaporte español. Creo que es el quinto más admitido en el mundo. Y sin embargo, como consecuencia de ello, veo que paralelamente hay gente que sueña con dejar de ser español. Dentro de una especie de locura porque no sabe lo que hay detrás de dejar de ser español. Y con un chantaje permanente al gobierno de turno a cambio de unos votos, en lugar de crear, tipo Alemania, una gran coalición, el odio visceral hacia el otro partido que quiero convertir en oposición. Se debería mirar más quiénes fuimos, quiénes somos, qué queremos ser, y menos a unas minorías. No es posible que unos cientos de miles de votos, con todos mis respetos, estén por encima a lo que es la soberanía de los españoles, al deseo de los españoles, a ese gran país que es España, y que se esté eliminando de cuajo todo lo español en determinados territorios autónomos. Tú puedes rotular en inglés, en chino o en neozelandés, pero no puedes rotular en español porque ya tienes a la policía política intentando multarte, intentando cerrarte el negocio e intentando anularte, como se hace a los niños. Dentro de un ejemplo que a mí me conmovió fue de una enfermera andaluza que estuvo perseguida por hacer una especie de pequeño vídeo en Instagram en donde se reía de que para trabajar como enfermera tuviera que saber perfectísimamente catalán, porque si no, no podía trabajar allí. Y claro, sin embargo, nada se dijo cuando se utilizó a la Virgen del Rocío en Cataluña, en un programa ridiculizando a todos los andaluces, y no hubo ningún problema. Eso sí, si tú haces un vídeo pidiendo curar a la gente en castellano, ya directamente te va la policía política. Y en resumidas cuentas, y ya acabo, es un libro construido desde cero, construido desde archivos, construido con el deseo de no ir contra nadie, pero sí defendiendo qué es España, quiénes somos los españoles, y que sin lugar a dudas somos la mejor nación del planeta. Muchísimas gracias.